Hola, buenos días. Bueno, en esta oportunidad les saluda el ingeniero Hernán Velasco y bueno, estamos dando la más cordial bienvenida pues al curso de capacitación de introducción de trabajos de alto riesgo, ¿no? Este presente es el módulo uno y bueno, este curso pues está dirigido principalmente a trabajadores de varios sectores en donde pues se realicen los trabajos de alto riesgo. ¿No? Básicamente alineado pues a personal operativo, ¿no? Vamos a dar algunas recomendaciones para que podamos tenerlos en cuenta al momento de realizar los trabajos que ya hemos mencionado, pues trabajos de alto riesgo. Como mencionábamos, en este presente módulo vamos a ver el objetivo de la capacitación, vamos a ver la normativa aplicable a los trabajos de alto riesgo, vamos a ver cuáles son los tipos de trabajo de alto riesgo más comunes. Vamos a ver también en este primer módulo, vamos a revisar las recomendaciones y lo que se requiere para realizar trabajo de alto riesgo en caliente, ¿no? Para luego posteriormente pasar al segundo módulo y ver el temario restante. ¿Sí? Bueno, sin más, damos por iniciado nuestra capacitación con el objetivo de la misma. En este caso, el objetivo de la capacitación pues, va a ser identificar pues, ¿no? Cuáles son los trabajos de alto riesgo que son más comunes en el ámbito laboral. Vamos a reconocer también cuáles son los principales peligros asociados a los trabajos de alto riesgo. Vamos a conocer las medidas de prevención y control que se podrían utilizar al momento de realizar trabajos de alto riesgo y vamos a comprender también las responsabilidades del trabajador y del empleador en función a esta ejecución de labores. La normativa aplicable, bueno, como tenemos la ley madre, la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud de trabajo, que bueno, el objetivo pues, de esta ley es promover la cultura de prevención de riesgos laborales en el territorio peruano. Y bueno, dentro de sus lineamientos nos menciona que bueno, el empleador pues tiene el deber de prevención para todas las actividades que se realizan dentro de las empresas y bueno, específicamente también incluidos dentro de las actividades de alto riesgo. Igualmente tenemos el reglamento, que es el Decreto Supremo 005 del año 2012, que es el reglamento de la ley, y bueno, dentro de sus principios del sistema de gestión, pues es evaluar los riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, el empleador y otros que puedan conformar, que puedan estar incluso dentro de la custodia del empleador, ¿no? Estas dos, en realidad, pues son las dos principales normativas que en algún punto pues nos menciona el análisis de riesgos y dentro de ese análisis de riesgos pues está abarcada también no solamente las actividades rutinarias y las actividades de repente que tienen un riesgo controlado, sino también las actividades que tienen alto riesgo, ¿no? Entonces vamos a definir qué cosa es una actividad de alto riesgo, ¿no? Vamos a considerar que son todas aquellas actividades en donde se implica pues que hay una probabilidad muy elevada, ¿no? De que se pueda causar algún daño, ¿no? A la salud, a la seguridad o a la salud del trabajador como consecuencia, pues, ¿no? De realizar estos tipos de trabajo, ¿no? La relación de actividades calificadas como de alto riesgo pues será establecida por la autoridad competente, ¿no? Y va a requerir pues controles muy especiales, en unos casos autorizaciones también, y bueno, la supervisión constante para poder realizar este tipo de trabajo. Dentro de realizar la actividad de alto riesgo, pues hay un término que siempre se utiliza, que es el ATS, ¿no? El ATS es una herramienta preventiva que nos permite, pues, identificar los peligros y evaluar los riesgos y definir qué controles vamos a necesitar para ejecutar la tarea, ¿no? Evidentemente, pues, este ATS es el paso a paso, la planificación, el paso a paso de lo que yo voy a hacer, de qué actividad voy a realizar y, bueno, si esta actividad, pues, abarca dentro de lo que es el trabajo de alto riesgo, ¿no? ¿Para qué sirve? Obviamente sirve para analizar cómo se vamos a hacer el trabajo, y sirve para identificar los riesgos en cada paso de la tarea que voy a realizar,
va a servir también para definir qué EPPs o qué medidas de control voy a implementar o voy a utilizar para realizar la actividad de alto riesgo sin ningún contratiempo, ¿no? Y vamos a asegurar también que el trabajador conozca pues el procedimiento que va a utilizar para poder realizar la actividad, ¿no? Obviamente el procedimiento tiene que tener parámetros de seguridad, ¿no? Dentro de los pasos que se va a describir antes de o en el análisis previo a la ejecución de la tarea. Este es un formato, vamos a mostrar un formato de ATS, vamos a mostrar cómo se llena para que podamos tenerlo en cuenta. Bueno, ustedes, este formato tranquilamente lo podemos ubicar también en internet. Es un formato general de ATS, ¿no? En donde, por ejemplo, ¿no? Si la actividad la va a realizar una empresa, en este caso está el nombre de la empresa, si le va a hacer de repente, bueno, la empresa directamente, si le va a hacer, por ejemplo, una empresa contratista, que en muchos casos hay pues personal tercero, empresas contratistas que realizan actividades de alto riesgo en la locación del empleador, ¿no? Entonces, si tengo un personal tercero, un contratista, un service que va a realizar, por ejemplo, soldadura o trabajo de repente en altura o de repente trabajo de izaje, lo que primero que debe de llenar ese personal pues es el ATS, ¿no? El ATS, como ya he mencionado, pues nos va a describir las tareas, ¿no? Los paso a paso de las tareas que va a realizar. Va a colocar el nombre de la tarea, va a colocar el lugar en donde está haciendo la tarea. Es importante también definir en qué momento va a iniciar la tarea, ¿no? En qué horario pues va a finalizar, ¿no? La fecha en donde se va a ejecutar la tarea y bueno, si es que hay una numeración correlativa de los ATS para llevar un control y trazabilidad por parte de la documentación que podemos tener, porque generalmente también estos formatos de ATS, se van a asociar con los formatos PETAR, que bueno, ahora vamos a ver el concepto de esos formatos PETAR. Generalmente para guardar la trazabilidad de las tareas, de los trabajos que se están realizando, es importante también llevar una correlación de los números de las ATS que se están generando, ¿no? Y de esta manera, pues poder tener, en caso, por ejemplo, de accidentes, ¿no? En caso, por ejemplo, de algún incidente, accidentes o enfermedades, poder tener eh, la trazabilidad de qué cosas se hicieron, de qué trabajos se hicieron y si estos trabajos pues fueron respaldados con los controles que yo identifiqué al momento de realizar la tarea. Por ejemplo, ¿no? Esta persona que va a llenar este formato va a responder estas siguientes preguntas de manera obligatoria, ¿no? Si hay un procedimiento de trabajo para esta tarea, si es conocido o no para las personas que van a realizar la tarea y que si existe pues algún cambio en el entorno de la tarea, ¿no? Es enfocado precisamente cuando ya el personal pues realiza la tarea y, por ejemplo, tienen varios días de realizar la tarea y entonces interinamente pues no pueden cambiar algunas situaciones dentro del lugar en donde estamos realizando la misma, en donde estamos realizando la tarea, que pueden afectar el cambio de las condiciones que en un inicio pues podamos haber identificado como riesgoso, ¿no? Vamos a también identificar si las herramientas manuales y las herramientas de poder están en buenas condiciones, ¿no? Si las mangueras, los cables, los mangos, los acoples, los enchufes que podemos utilizar de las herramientas de poder. Herramientas de poder son las herramientas que van a ser energizadas, ¿no? Por ejemplo, un taladro, que por ejemplo de repente una cortadora, ¿no? Son herramientas que pueden ser energizados, a veces se le llaman herramientas de poder, ¿no? Bueno, como tercera pregunta dice, ¿se van a realizar tareas a desnivel, ¿no? Si es posible la caída de objetos desde arriba, ¿no? Eventualmente, si es que de repente vamos a realizar un trabajo de alto riesgo, ¿no? Es importante identificar si el desnivel, pues, es considerable para considerar, pues, como una actividad de alto riesgo en altura. Y bueno, como cuarta pregunta, el personal que puede hacer contactos, bueno, si el personal puede hacer contactos con fuentes de energía o fuentes mecánicas o fuentes hidráulicas, ¿no? Acá tenemos que colocar si es sí o si es no, y qué medida de control se está utilizando por esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, dice, si es personal que puede hacer contacto con fuentes de energía, y si el caso fuese sí, ¿no? Tendría que colocar, pues, como medida de control entre ellas
no sé, pues por ejemplo, la desenergización de los materiales, bueno, de las maquinarias, que puede ser una, que puede ser, por ejemplo, el uso de EPPs también, o antes, por ejemplo, de dieléctricos. Estamos viendo, por ejemplo, si es que es pues una fuente, si es que puede haber fuentes de energía eléctrica que pueden hacer contacto con la persona que va a realizar el trabajo. Posteriormente, pues vamos a describir los pasos de la tarea, ¿no? Por ejemplo, como mencionaba, si de repente va a ser un trabajo, por ejemplo, de altura, ¿no? Lo primero, pues, que se debe de colocar, pues, es el tema de, por ejemplo, la señalización o la limitación del área, ¿no? Por ejemplo, se puede colocar, ¿no? La limitación del área, limitación de la zona de trabajo, por ejemplo. Se puede colocar si de repente hay un paso de realizar algún tema de soldadura, por ejemplo, en una superficie, en un espacio de altura, ¿no? Colocar, ¿no? Se va a realizar la soldadura de tal herramienta, soldadura de tal eh, parte de la maquinaria, quizás, ¿no? Si es que de repente se va a realizar algún tema de, por ejemplo, de izaje, ¿no? Por ejemplo, realizar la revisión del equipo de izaje, ¿no? Entonces, acá vamos a describir todas las tareas posibles, ¿no? Que nos puede mencionar, por ejemplo, o el procedimiento de trabajo, o si es que no tenemos procedimiento de trabajo y tenemos quizás de repente experiencia para poder realizar las tareas, poder realizar el trabajo y ir describiendo los pasos, ¿no? Lo ideal aquí es identificar todos los pasos posibles de las tareas que voy a realizar eh, para poderlas identificar qué peligros está asociado a esa tarea, identificar el riesgo, ¿no? Por ejemplo, si es que es soldadura, el peligro que puedo poner acá yo es la fuente de energizada, por ejemplo, ¿no? Fuente energizada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el riesgo? El riesgo sería electrocución, por ejemplo, ¿no? Electrocución, electrocución. ¿Y cuál sería su medida de control? ¿No? Por ejemplo, el uso de guantes, el uso de EPP, por ejemplo, ¿no? En este caso, guantes, ¿no? Entonces, así debemos de poder identificar todas las tareas y por cada tarea identificar el peligro, el riesgo y la medida de control que se está utilizando, ¿no? Así sucesivamente vamos a llenar los pasos de la tarea. Posteriormente vamos a tener que llenar quiénes son las personas que van a estar asociadas a realizar la tarea, ¿no? Si es que de repente hay una persona solamente, si es que hay dos personas, si es que hay, no sé, es un grupo de trabajo, una cuadrilla, que de repente quizás son 7 personas, ¿no? Entonces, llenar el nombre de todas las personas que están realizando el trabajo, ¿no? No necesariamente si es personal interno, si es que también, por ejemplo, es personal contratista, igualmente, ¿no? Llenar la cantidad de personas que van a realizar la tarea, ¿no? Identificar también, como mencionamos aquí, el EPP que se está requiriendo, ¿no? Que todas esas personas pues deben de cumplir, ¿no? Si es que en el caso se va a realizar tareas críticas, aquí lo que habíamos mencionado, que se tiene que amarrar las ATS o que se debería amarrar las ATS a los PETAR, ¿no? Entonces, si yo identifico que hay una tarea crítica dentro de esas tareas, ¿no? Identificarlas, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos puesto soldadura, ¿no? Soldadura es un trabajo en caliente, ¿sí? Entonces deberíamos colocar aquí una X que va a ser los trabajos en caliente, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de esto, pues también hay el petar que vamos a completar, que ahora vamos a ver el concepto del petar, ¿no? En donde pues se va a hacer un checklist de una serie de requisitos para poder realizar esa tarea pues sin contratiempo. Y por último, pues se debe de dar las aprobaciones, ¿no? Las aprobaciones, los permisos de este ATS, ¿no? En el sentido de que por ejemplo, ¿no? El líder del equipo de trabajo, ¿no? Dentro de esas personas que estamos colocando que van a participar en el trabajo, que van a realizar el trabajo, siempre debe haber un líder de trabajo, ¿no? Debe haber un responsable de seguridad, ¿no? Que indique, pues, la revisión o que haga la revisión de todo lo que estamos comentando, ¿no? Debe también un aprobador del trabajo de la empresa, ¿sí? Indispensable, ¿no? Cuando yo voy a realizar, por ejemplo, si es un personal tercero y voy a entrar a una área de una industria, ¿no? Necesito la aprobación del trabajo por parte de la empresa, ¿no? Adicionalmente también responsable de la misma área de trabajo, ¿no? Si yo, por ejemplo, es una tarea que se va a realizar, por ejemplo, en áreas administrativas, quizás, ¿no? Entonces, aparte de la aprobación
trabajo por parte del contacto de la empresa, también necesitaría la aprobación de la persona que está encargada de esa área de trabajo. Y también aparte necesitamos la aprobación del responsable de seguridad y salud de trabajo por parte de la empresa específicamente, ¿no? Que también podría ser por parte de la empresa o también podría ser por parte de la propia eh, eh, empresa tercera, quizás, ¿no? Si es una empresa tercera, ¿no? De ese responsable de seguridad, ¿no? A veces hay prevencionistas, muchas veces hay prevencionistas de que están asociados pues al personal tercero, ¿no? Y que hacen estas revisiones, estos análisis para poder identificar pues los peligros y riesgos que están asociados a la tarea. Listo, pasamos al segundo concepto que ya habíamos mencionado, que es el PETAR, ¿no? ¿Qué es el PETAR? El PETAR es un documento obligatorio que autoriza la realización de los trabajos de alto riesgo, ¿no? Obviamente, como he mencionado, es previa verificación del cumplimiento de las medidas de seguridad reforzadas, que debe contar con personal competente, que ahí debemos de contar con procedimientos específicos, con la supervisión permanente, en este caso el responsable de seguridad, que es la persona idónea, y los planes de emergencia en caso pues tengamos que recurrir a un evento de repente de primeros auxilios, a un evento de emergencia, ¿no? Vamos a tener también un plan de cómo actuar en estos casos, ¿sí? Las principales características del PETAR es que, bueno, se aplican específicamente para los trabajos críticos o los trabajos de alto riesgo, es decir, los trabajos pues, que tienen una mayor probabilidad o que tienen una probabilidad alta de causar daño en este caso a las personas, al trabajador o incluso también a la infraestructura, ¿no? Tiene vigencia limitada, es decir, también esto específicamente se lleva por turnos o por actividad, ¿no? Si vamos a realizar una tarea específica de alto riesgo, entonces necesito completar este documento, este análisis, específicamente para esa tarea que voy a realizar, ¿no? Aquí no se debe de llevar, por ejemplo, si es que yo realizo una actividad que de repente me va a demorar realizarla pues durante toda una semana, quizás no 5 días, ¿no? Entonces yo debería de por cada día que me toca realizar ese trabajo, realizar el análisis previo a la ejecución de la tarea por cada día que estoy realizando la tarea. Es por eso que dice que tiene una vigencia limitada. Yo no podría hacer un análisis de los 5 días solamente al inicio y continuar los demás días, ¿no? La misma tarea, pero sin el análisis, ¿no? Porque entre día y día las actividades pues pueden cambiar, ¿no? Pueden cambiar, pueden suscitarse de repente eh, algunas observaciones en cuanto a la infraestructura, en cuanto al ambiente de trabajo, se pueden suscitar algunas modificaciones, y es por eso que yo, bueno, la persona que va a realizar el trabajo de alto riesgo, ¿no? O el responsable de seguridad en este caso, por parte del grupo de trabajo, debe de realizar la verificación por cada día que va a realizar el mismo trabajo, ¿no? Si son 20 días quizás que van a realizar la misma actividad, entonces necesito realizar este PETAR los 20 días, ¿no? Los 20 días. Incluso, muchas veces también durante el mismo trabajo de alto riesgo, a veces se pueden suscitar cambios, por ejemplo, de personal, ¿no? O que, por ejemplo, esa misma actividad me demande hacer otra actividad de alto riesgo, ¿no? Entonces, por cada actividad que yo voy realizando, también lo ideal es pues que hagamos este análisis previo a la actividad, a la ejecución de la actividad de alto riesgo, ¿no? Vamos a requerir también la verificación en campo, ¿no? Antes de iniciar la tarea. Siempre tienen un responsable, ¿no? En este caso del área de seguridad o prevencionista por parte si es una empresa tercera, tiene que verificar en campo las condiciones de seguridad, ¿no? Los requerimientos que se han sido satisfechos, ¿no? Para realizar la actividad de alto riesgo, y pues, esta inspección se debe realizar idealmente al iniciar el trabajo, ¿no? Obligatoriamente se debe realizar al iniciar el trabajo. Y periódicamente también pues, puede ser controlado, ¿no? Con una frecuencia determinada, ¿no? Durante que se va ejecutando el mismo trabajo. Debe ser aprobado por responsables de seguridad y supervisión, ¿no? Como hemos mencionado, siempre un responsable de seguridad debe estar al tanto de las actividades de alto riesgo que se realizan en el ambiente, en las instalaciones,
¿no? Incluso si es que es personal tercero que viene a realizar un trabajo, por ejemplo, de service, igualmente el personal responsable de seguridad es el que se encarga de custodiar las condiciones de seguridad, evaluar y custodiar las condiciones de seguridad y garantizar pues que éstas se mantengan durante toda la ejecución del trabajo. Como ha visto, también aquí teníamos bueno, es un formato de PETAR, en este caso, permiso, bueno, en las siglas PETAR es el permiso de trabajo de alto riesgo, ¿no? Hay otros que le mencionan, le incluyen la E en PETAR, antes, entre la P y la T le agregan el PETAR, pero es lo mismo lo dicen o lo agregan para especificar que es un procedimiento escrito, una aprobación escrita de trabajo de alto riesgo, ¿no? Otros, otros colocan así, ¿no? Y que es lo mismo, es el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, ¿no? Aquí también, para no colocar, hemos colocado eh, sin la E, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Es el permiso de trabajo de alto riesgo. Igualmente, ¿cómo se llena este formato? ¿No? Aquí solamente es un apartado de un espacio, el formato en sí consta de más ítem, de más apartados. Aquí el personal que va a realizar, en este caso el empleador o la persona, el personal tercero que va a realizar la actividad tiene que completar con su razón social, con su RUT, con su domicilio, ¿no? Y con la actividad económica que realiza, colocar si es de la empresa, si es de una empresa contratista o tercera, ¿no? Debemos colocar la fecha de emitido del permiso y hasta cuándo va a ser válido. Generalmente esto lo realizan por día, ¿no? Como hemos mencionado, si la jornada de trabajo empieza a las 9 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces colocan acá, ¿no? 9 de la mañana, ¿no? Del día tal, el día X, del X, bueno, del mes tal y del año tal. Aquí en el formato válido hasta, vamos a colocar la misma fecha, generalmente se coloca la misma fecha, y hasta qué hora va a ser, pues, válido el permiso que nos están otorgando, ¿no? Por ejemplo, 5 de la tarde es en donde termina de repente la jornada laboral, ¿no? Entonces es adecuado colocar las 5 de la tarde, ¿no? Debemos de colocar cuáles son las maquinarias o equipos que van a utilizar, ¿no? Por ejemplo, aquí, si es que van a realizar, no sé, pues un taladro quizás, ¿no? Un taladro. O van a utilizar quizás de repente un montacargas, ¿no? Colocar montacargas, montacargas, ¿no? ¿En dónde se va a realizar la tarea? Perdón, ¿qué tarea vamos a realizar? Por ejemplo, si es el trabajo en altura, vamos a hacer, por ejemplo, el pintado, ¿no? Por ejemplo, el pintado de la fachada, por ejemplo. A ver, vamos a hacer pintado de fachada de la empresa. Entonces, si vamos a hacer el pintado de la fachada, obviamente la fachada, por ejemplo, tiene, no sé, pues 5 pisos, ¿no? Entonces el lugar específico va a ser, pues, ¿no? En el frontis del frontis de la fachada, por ejemplo, ¿no? O la misma fachada, por ejemplo. El frontis o la fachada, ¿no? Como habíamos mencionado, es importante poder correlacionar los ATS con los PETAR y obviamente los PETAR también con los ATS, ¿no? Si, por ejemplo, anteriormente yo creé el ATS 001, entonces aquí, bueno, perdón, 001 y para un PETAR, pues de una numeración tal, entonces también amarrar este PETAR a ese número de ATS. Bueno, y continuando. Por ejemplo, vamos a ver las generalidades, en este caso, por ejemplo, del permiso de trabajo de alto riesgo para trabajos en altura, ¿no? Por ejemplo, el personal tiene que ir, ¿no? El personal que realiza la actividad fue capacitado, ahí se hace una verificación, si el personal pues ha tenido un curso quizás de trabajo de alto riesgo, el personal que realiza la actividad cuenta con la actitud médica del caso, en este caso, por ejemplo, hay muchas personas que tienen pues cierto grado de obesidad y que no tendrían, por ejemplo, en este caso, la aptitud para poder subir a altura, ¿no? Por ejemplo, la bolsa de herramientas se encuentra en buen estado, ¿no? Quizás al momento de acceder a la altura, entonces necesitamos llevar herramientas, ¿no? Muchas veces hay cinturones donde se colocan las herramientas, otras veces hay canguros, ¿no? Que pueden utilizarse para llevar las herramientas, entonces se debe de revisar si es que este está en buen estado, pues no, porque si estoy en altura y evidentemente hay un desgaste de mi canguro, hay un desgaste de mi cinturón,
que sostiene las herramientas, entonces estas se pueden caer, ¿no? De cierta altura y poder dañar pues a los compañeros que están quizás pasándolo cerca a esa zona, ¿no? Por ejemplo, el área de izaje, para la elevación de personas está libre de sistemas eléctricos aéreos, ¿no? Si el área donde se desarrolla el trabajo está aislada por medio de barreras claramente visibles en todos los niveles, ¿no? Si no está aislada el área de trabajo, se ha colocado las señales de advertencia a todos los niveles, ¿no? Se ha evaluado la zona de anclaje y se cuenta con un punto de anclaje. Esto específicamente para poder, eh, para que la persona que está subiendo a la altura pues se pueda anclar, ¿no? Se cuenta con un personal vigía en el caso de emergencia, ¿no? Hay una recomendación que ahorita también vamos a ver, que generalmente pues cuando se realizan trabajos de alto riesgo, siempre debe haber un vigía o una persona que acompañe a realizar la tarea, ¿no? Jamás un trabajo de alto riesgo se puede realizar solo, ¿sí? Jamás. Esa es una de las leyes o una de las leyes no escritas, por decirlo así, en cuanto a las recomendaciones que se realizan para hacer un trabajo de alto riesgo. Jamás un trabajo de alto riesgo se debe realizar solo. Han sido los trabajos debidamente informados de los riesgos asociados al trabajo objeto de este permiso, ¿no? Se ha considerado un plan de rescate en caso de que una persona pues haya quedado suspendida por el uso de arnés tras una caída de distinto nivel. No es importante también conocer cuáles serían las fuentes de rescate para que el personal, en este caso rescatista, ¿no? Nos pueda brindar el soporte, ¿no? Para poder realizar la extracción de la persona que está, pues en este caso, suspendida, ¿no? Como es un trabajo de alto riesgo, de altura, entonces, si es que algo sucede mal, lo peor que puede pasar, si es que se respetan todas las condiciones de seguridad, es que la persona, pues, se quede suspendida durante un tiempo con la línea de vida, ¿no? Con la línea de vida y con amarrada, pues, a los puntos de anclaje. Es solamente es una parte del formato del permiso de trabajo de alto riesgo, ¿no? Pero lo estamos mostrando como ejemplo para que podamos identificar qué cosa es un PETAR, ¿no? Este es un PETAR, es un documento básicamente con una serie de requerimientos para que se puedan inspeccionar antes de realizar la tarea. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre un PETS y un PETAR, ¿no? Específicamente también lo vamos a aclarar porque generalmente también hay confusiones en cuanto a estas terminologías, ¿no? Un PETS es un procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿no? Específicamente, ¿qué es lo que nos menciona este procedimiento? Este PETS básicamente son, como habíamos visto en un inicio, los, las maneras de realizar el trabajo, ¿no? Cómo se realizan los trabajos, pero considerando los temas de seguridad, los estándares, estandarizándolos paso a paso, ¿no? Promoviendo la prevención de riesgos dentro del ambiente laboral, ¿no? Eh, y ello. A diferencia, pues, a diferencia de un PETAR, pues como ya vimos, que es pues un permiso para realizar trabajos de alto riesgo, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios? Esto va a establecer los controles de la actividad de alto riesgo que vamos a realizar, vamos a verificar las condiciones de seguridad antes de realizar la tarea y vamos a asegurar la revisión del responsable. ¿Y cuáles son los beneficios de este PETAR? Pues entre ellos está establecer los controles de la actividad de alto riesgo, vamos a verificar las condiciones seguras antes de iniciar la tarea y vamos a hacer una revisión del responsable del trabajo, en este caso el responsable de seguridad. ¿Cuáles son los tipos de trabajo de alto riesgo que vamos a mencionar durante toda la capacitación? En este caso, al ser un curso de introducción, vamos a ver rápidamente cuáles son los trabajos en caliente, los trabajos en altura, los trabajos en espacios confinados, los trabajos eléctricos, los trabajos de izaje y los trabajos con el manejo de sustancias peligrosas. Todas estas seis van a ser consideradas pues trabajos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque ya vimos que en su concepto un trabajo de alto riesgo pues tiene la probabilidad muy alta de causarnos algún tema de daño a la salud, ¿no? Y en el peor de los casos, la actividad, la tarea que vamos a realizar pues nos puede llevar también a accidentes mortales. Vamos a iniciar con los trabajos de alto riesgo para los trabajos en caliente. ¿Cuáles son las recomendaciones para los trabajos en caliente? Primero, obviamente, debemos de analizar la tarea, analizar los pasos de la tarea que vamos a realizar, ¿no? Vamos a
analizar también a través del PETAR las recomendaciones, los requisitos para poder realizar la operación. Vamos a retirar dentro de nuestra zona de trabajo todos los que son los materiales inflamables. Vamos a disponer, en este caso, de un extintor, ¿no? Dependiendo de la actividad o el material que estemos utilizando para hacer el trabajo en caliente, va a depender el tipo de extintor que vamos a utilizar, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, generalmente se utiliza pues lo que es el extintor con el consumo, con el insumo del PQS, ¿no? Vamos a ventilar el área de trabajo específicamente para evitar que la temperatura pues, se pueda saturar en un ambiente, ¿no? Y esto nos pueda causar de alguna manera alguna deshidratación, una descompensación, ¿no? Por la exposición a la temperatura. Y también necesitamos al vigía, como ya hemos mencionado, ningún trabajo de alto riesgo pues, se debe realizar solo. Adicionalmente voy a necesitar EPPs, ¿no? Para los trabajos en caliente. En este caso vamos a escribir cuáles serían los EPPs idealmente para los trabajos de soldadura, que son, como hemos mencionado, trabajos de alto riesgo en donde interviene la temperatura. El trabajo de soldadura o el soldador en este caso va a necesitar lo que son tapones auditivos, carretas de soldador, va a necesitar guantes contra temperaturas externas o guantes de soldadura, en algunos casos también le llaman, va a necesitar los cinturones de herramientas o canguros también de herramientas, van a necesitar las polainas, los que son los protectores para los pies, los zapatos dieléctricos, ¿no? Va a necesitar también los chalecos reflectantes en caso de realizar trabajos pues, en zonas donde hay alto tránsito de vehículos o en donde, por ejemplo, hay trabajos en donde hay mucha afluencia de personas, ¿no? Eh, de alguna manera para identificarnos que estamos realizando una actividad de alto riesgo. Vamos a necesitar también un mandil contra altas temperaturas o un mandil de cuero. El cuero generalmente es el insumo más utilizado para poder fabricar EPPs para soldadura, ¿no? Vamos a, en caso de repente combinar ese trabajo de caliente eh, con un trabajo de altura, entonces vamos a necesitar también una protección contra caídas de altura, ¿sí? Y bueno, acá no se ve también en la imagen, pero también la persona que realiza soldadura debe de utilizar lo que son los filtros, ¿no? Los filtros y los respiradores para humos metálicos, ¿no? De tal manera que también la utilice al momento de realizar su actividad. Este es un formato de petar para un trabajo de alto riesgo en caliente, ¿no? Como ya hemos mencionado, este tipo de petar pues tienen la primera parte en donde se realizan se coloca la información rutinaria, ¿no? De cuál es el horario del permiso, si es que se va a utilizar una maquinaria, qué tarea se va a utilizar y si es un lugar específico, ¿no? Por ejemplo, el personal, en este caso vamos a ver algunos puntos de las normas legales, de las normas generales, perdón, ¿no? Que nos especifica, pues, que debemos revisar para realizar un trabajo de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, dice el personal realiza la actividad, fue capacitado, si la inspección del equipo de trabajo ha sido realizada en caliente, si los trabajadores cuentan pues, con un EPP adecuado en su uso, si los trabajadores conocen la ubicación de los equipos de protección personal, para conocer si los trabajadores también conocen la ubicación de los equipos contra incendios y los equipos de primeros auxilios, en este caso los botiquines o las estaciones de emergencia, ¿no? Si se revisó la disponibilidad y operatividad de los medios de extinción. Aquí, por ejemplo, necesitamos el extintor, si ese extintor pues está operativo, ¿no? Y si se ha utilizado o no, también es importante, ¿no? Por ejemplo, hay actividades en donde se realizan trabajos en caliente, ¿no? Y como habíamos mencionado también, este es un formato de petar para trabajos en caliente, ¿no? También la manera de llenar es similar a la que hemos mencionado, ¿no? Que tiene que tener una fecha de inicio, una fecha de validez, tenemos que escribir las maquinarias, herramientas, el lugar en donde se va a realizar el trabajo, qué trabajo se va a realizar, ¿no? Y aparte necesitamos también completar las normas generales. Como mencionaba, este es solamente un apartado una serie de requisitos, pero hay muchos más requisitos que se deben de cumplir para un trabajo en caliente,
¿no? Por ejemplo, una de las preguntas es si el personal está capacitado, si se inspecciona o no los trabajos el equipo para realizar el trabajo en caliente, en este caso la soldadura, si se inspecciona o no, si los trabajadores cuentan con EPP adecuado para el uso, si los trabajadores conocen la ubicación de los equipos contratistas contra incendios, equipos contra incendios y primeros auxilios, específicamente los botiquines o las estaciones de emergencia que pueden tener las empresas dentro de su ambiente laboral, ¿no? Si se ha revisado o no la disponibilidad y operatividad de los medios de extinción. En este caso, si es que es un trabajo en caliente, necesitamos también, como les mencionaba, un extintor, ¿no? Entonces, este extintor necesita una verificación antes de colocarla como soporte del trabajo, ¿no? Si es que se cuenta o no se cuenta con un vigía, para que pueda, pues, en caso de suceder algo, pues, comunicar o incluso brindar el primer auxilio a la persona que ha accedido. Las conexiones a tierra están correctamente aisladas. Esto específicamente si es que de repente se va a utilizar una máquina o una herramienta en donde pues su terminal pues no esté conectada a la tierra, ¿no? Entonces hay potencial en ese caso pues de sufrir algún tema de cortocircuitos, ¿no? Vamos a ver ahora un pequeño video para poder ejemplificar de una mejor, de manera gráfica, ¿no? El tema de la soldadura. A ver, continuamos. Vamos a ver un video práctico sobre los trabajos de alto riesgo para los trabajos en caliente. Es un breve video. Trabajos en caliente. Son trabajos que involucran o generan llama abierta, chispas o desprendimiento de calor que puedan entrar en contacto con materiales combustibles inflamables y puedan ocasionar un incendio o explosión. Medidas de prevención. El equipo de protección personal de uso obligatorio para trabajos en caliente es careta de soldado, careta de esmerilado, ropa de protección de cuero cromado, tales como guantes, mandillas, escarpines, etc. Zapatos de seguridad con punta de acero o puntera reforzada, respirador con filtro para humos metálicos. Para evitar la proyección de partículas calientes y radiación fuera del área de trabajo, utilizar biomasa o material resistente al fuego donde sea posible. Todo material combustible inflamable debe ser retirado del área de trabajo o cubierto con un material resistente al fuego. Verificar que la ropa de trabajo no está impregnada de materiales combustibles o inflamables. Las máquinas soldadoras deberán contar con su respectiva línea tierra. Durante el trabajo, se deberá contar con un vigía quien tendrá consigo un extintor de incendios operativo, el cual deberá estar colocado como máximo a 2 metros del área de trabajo. Como hemos visto, hay algunas recomendaciones ahí que nos podemos tener en cuenta para cuando realizamos trabajos de alto riesgo. Pero lo único que también, bueno, ahorita para el caso de introductorio solamente hemos visto el trabajo de alto riesgo, en este caso para soldadura, pero eventualmente también pues hay trabajos de alto riesgo en temas de caliente, para, por ejemplo, cuando hay hornos, ¿no? Hornos de maquinarias, ¿no? Que podamos tener en el ambiente de trabajo. No hay otras recomendaciones que deben de alinearse a esos mismos, ¿no? Que eventualmente pues también va enfocado a la protección a través de PPs, a la protección, por ejemplo, del aislamiento de la zona de trabajo y demás capacitaciones que se puede realizar, mantenimiento de la maquinaria que se puede realizar como controles para ese tipo de trabajo. Bueno, en este caso nos quedamos hasta aquí en este primer módulo. En el siguiente módulo vamos a ver las otras recomendaciones para los otros trabajos de alto riesgo. ¿Sí? Los esperamos. Hasta luego. Gracias. Gracias por su tiempo.